Bajo el sol radiante, Jesús y sus discípulos se dirigen a las tranquilas orillas del mar de Galilea. El agua yace quieta, reflejando el cielo sereno de arriba, mientras se acercan a la orilla del agua. Una profunda sensación de paz envuelve la escena, prometiendo esperanza y renovación. Las orillas del mar de Galilea se convierten en un santuario de tranquilidad. En el bullicioso puerto, Jesús y sus discípulos se reúnen, con los rostros llenos de camaradería y expectación por el viaje que les espera. A bordo del modesto barco pesquero, Pedro, Santiago y Juan trabajan juntos. Sus acciones reflejan un propósito compartido y una profunda conexión. Las velas se despliegan, atrapando el viento mientras los discípulos colaboran, sus movimientos fluidos y sincronizados, preparándose para la partida. Con las velas desplegadas y los remos en su lugar, la barca se balancea suavemente, llevando a Jesús y a sus devotos seguidores hacia el horizonte. Mientras la barca se aleja, un sentido de unidad y propósito une a Jesús y sus discípulos. Con sus corazones llenos de esperanza y determinación, el bote se aleja de la orilla, embarcándose en un viaje por el mar tranquilo. En la popa, Jesús está sentado tranquilamente, con la mirada fija en el sereno paisaje. Los discípulos llenan el aire de risas y charlas, sus voces resonando en las aguas tranquilas. Su alegría y camaradería crean un ambiente vibrante que contrasta con la inmensidad del mar. Las aguas tranquilas reflejan el viaje pacífico, mientras el bote se desliza sin esfuerzo hacia adelante. El crepúsculo desciende sobre el mar de Galilea, mientras el cielo se prepara para la noche. El horizonte se llena de nubes grises pesadas y ominosas, lo que indica un cambio que se acerca. El viento aúlla, azotando el mar de Galilea a medida que la intensidad del aliento de la tormenta aumenta. La furia de la naturaleza comienza a despertar, agitando las aguas tranquilas en una danza de caos inminente. Las nubes oscuras avanzan, proyectando largas sombras sobre el agua. El mar de Galilea se prepara para la tormenta que se avecina, esperando la llegada de la tempestad. El mar de Galilea ruge mientras la tormenta de la tarde desata su furia. Olas feroces chocan contra el pequeño bote, amenazando con tragárselo por completo. El miedo se apodera de los discípulos mientras luchan desesperadamente por mantener el control. El implacable poder de la tormenta los abruma, sumiéndolos en las profundidades de la desesperación. En medio de la vasta extensión del mar, los discípulos están presa del terror mientras el agua inunda implacablemente su barca. Desesperados, algunos discípulos achican agua frenéticamente. Sus movimientos reflejan el caos que les rodea. El bote se balancea violentamente, entra agua y los discípulos empiezan a gritar. Sus gritos resuenan a través de las aguas turbulentas, una sinfonía de miedo y desesperación. El mar de Galilea se agita con olas furiosas, asaltando una pequeña barca. Los discípulos se aferran a la barca, con sus rostros grabados por el terror mientras la tormenta amenaza con tragárselos por completo. La tormenta desata toda su furia. El barco se tambalea precariamente al borde del olvido. Los discípulos se preparan contra la tempestad, luchando desesperadamente por sobrevivir mientras la tormenta ruge. En medio de la barca que se mecía, Jesús dormía plácidamente, ajeno al pánico creciente. Los discípulos luchan contra las crecientes olas, con sus rostros grabados con miedo. Imperturbable ante el caos, Jesús permanece en un sueño sereno, un marcado contraste con el creciente terror de los discípulos. El bote se balancea violentamente, amenazando con volcarse, pero Jesús duerme, impasible ante la tormenta. Los gritos de miedo de los discípulos se hacen más fuertes, pero Jesús permanece sumido en un sueño tranquilo. Un cojín sostiene la cabeza de Jesús mientras sueña, la tormenta un murmullo distante para su mente tranquila.
La desesperación se apodera de los discípulos cuando se acercan cautelosamente a Jesús. Con urgencia, lo despiertan abruptamente de su sueño. Sus voces se alzan en una súplica desesperada. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Su miedo resuena en toda la escena. Los discípulos observan, con los rostros grabados con una mezcla de asombro e incredulidad. Jesús se levanta. Su figura un faro de serenidad contra la furiosa tormenta. Con una mirada tranquila, Jesús se encuentra con los ojos de cada discípulo, ofreciendo una silenciosa tranquilidad. Se gira, con el rostro resuelto, hacia el mar tempestuoso, una encarnación de la autoridad tranquila. Jesús extiende sus manos, un gesto de mando hacia el cielo tormentoso. El viento azota a su alrededor, pero su postura permanece firme, un testimonio de su poder. Un viento feroz desciende sobre el mar de Galilea, transformando las tranquilas aguas en una furia tempestuosa. El pequeño barco de pesca es sacudido sin piedad por las imponentes olas. Cada cresta amenaza con tragarse por completo la embarcación. Los discípulos luchan desesperadamente contra el implacable asalto de la tormenta, con sus rostros marcados por el miedo mientras se esfuerzan por mantener a flote la barca. En medio del caos, Jesús se levanta, su voz cortando el rugido de la tormenta. «¡Silencio! ¡Cálmate!». La furia de la tormenta cesa abruptamente, dejando el mar de Galilea en una silenciosa admiración. Un profundo silencio desciende, cubriendo las aguas que alguna vez fueron turbulentas. El mar tranquilo refleja el cielo, su superficie un lienzo de serenidad. Una atmósfera de atónita reverencia impregna la escena. El paisaje es tranquilo y sereno después de la tormenta. Los discípulos están congelados, con sus rostros grabados con incredulidad. Su asombro se profundiza mientras contemplan a Jesús. Una admiración colectiva los invade, reemplazando el miedo con admiración. El terror inicial se desvanece, transformándose en una profunda reverencia. La admiración y el asombro llenan sus corazones, completando su transformación. La tarde desciende sobre el barco, pintando largas sombras que bailan sobre los rostros de Jesús y sus discípulos. Jesús los mira con una mezcla de preocupación e incredulidad. Él pregunta, con la voz teñida de incredulidad, «¿Por qué tenéis tanto miedo?». Su mirada recorre a los discípulos, buscando un destello de comprensión. Continúa, con el tono lleno de decepción. «¿Todavía no tenéis fe?». Los discípulos se miran entre ellos, con rostros marcados por la preocupación. Los discípulos intercambian miradas, un diálogo silencioso que pasa entre ellos a la luz de la tarde. La comprensión aparece en sus rostros cuando comienzan a comprender el profundo poder de Jesús. El peso de las palabras de Jesús se posa sobre ellos, una mezcla de asombro y fe incipiente. La confianza en Jesús se profundiza en ellos, un vínculo forjado en la comprensión compartida y la convicción creciente. Los discípulos se agrupan, con expresiones que mezclan miedo y asombro. El barco se balancea suavemente sobre el agua, llevando su ansiedad. Uno de los discípulos habla, con la voz temblorosa. «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Sus ojos se mueven rápidamente, buscando respuestas en los rostros de sus compañeros. La incertidumbre pesa en el aire, tan palpable como el rocío salado del mar. El bote se desliza pacíficamente sobre las tranquilas aguas del mar de Galilea, renacido bajo la suave luz de la tarde. El cielo empieza a despejarse, ofreciendo una visión de esperanza después de la tormenta. Los rayos radiantes del sol bañan el rostro de Jesús, revelando serenidad y calma. Las aguas reflejan la luz suave y compasiva del sol poniente. El aire está quieto, lleno de una sensación de paz y renovación a medida que desciende la noche. Los discípulos están de pie en la barca, con sus rostros grabados con asombro mientras miran a Jesús.
reflexionan sobre el profundo poder de Jesús sobre la naturaleza. Cada discípulo absorbe una lección vital sobre el potencial ilimitado de la fe. Una comprensión colectiva surge entre ellos, transformando su miedo en reverencia. A la luz menguante de la tarde, la postura de Pedro refleja profunda humildad mientras se prepara para acercarse a Jesús. Pedro avanza, con pasos medidos y solemnes, cada movimiento un testimonio de su remordimiento. Acortando la distancia, los ojos de Pedro se alzan, encontrándose con los de Jesús con una súplica de comprensión. Con sinceridad, Pedro empieza a hablar, su voz llena de contrición. Perdónanos, Maestro, por nuestra falta de fe. El peso de su confesión flota en el aire, mientras la expresión de Pedro transmite la profundidad de su arrepentimiento. La escena se detiene en el rostro de Pedro, un cuadro de humildad y un profundo deseo de perdón. Dentro del bar, Jesús comparte una sonrisa reconfortante con Pedro. Con un toque suave, Jesús tranquiliza. No se preocupen, he continues, his voice filled with kindness. Lo importante es que aprendáis a confiar en mí en todo momento. Pedro escucha con atención. Su expresión se suaviza ante las palabras alentadoras de Jesús. El ambiente en el bar cambia, lleno de confianza y camaradería. La reconfortante presencia de Jesús llena la habitación, fomentando un vínculo de fe inquebrantable. Cuando la oscuridad desciende sobre el mar de Galilea, un bote se desliza hacia la orilla, pintando el cielo con pinceladas de oro y carmesí. El barco se acerca, llevando la promesa de descanso bajo la luz vibrante y desvaneciente. Los tonos ardientes del atardecer lanzaron un hechizo de tranquilidad sobre las serenas aguas, guiando el barco a casa. Cada ondulación refleja el radiante adiós del cielo, mientras el barco se acerca al final de su viaje. El barco llega, sus pasajeros listos para pisar la tranquila orilla, bañada por el tranquilo resplandor de la tarde. En las tranquilas orillas del mar de Galilea, el crepúsculo desciende, proyectando un resplandor sereno, cuando Jesús y sus discípulos llegan. Con corazones llenos de gratitud, se reúnen en círculo, con la cabeza inclinada en señal de reverencia, agradecidos por la protección divina en medio de la tormenta tempestuosa. Una profunda sensación de paz envuelve al grupo mientras alzan sus voces al unísono, ofreciendo sinceras gracias a Dios. Las aguas tranquilas reflejan la luz menguante, reflejando el alivio colectivo y la fe renovada de quienes han capeado la tormenta. Mientras los últimos rayos de sol besan el horizonte, las orillas de Galilea son testigos de un momento de profunda gratitud y unidad espiritual. Cuando el crepúsculo desciende sobre el mar de Galilea, los discípulos se reúnen alrededor de Jesús, con expresiones llenas de anticipación. Jesús comparte sus enseñanzas sobre la fe y la confianza. Sus palabras llevan el peso de una profunda sabiduría. Los discípulos escuchan atentamente, sus corazones absorbiendo la invaluable lección. A medida que la noche se adentra, la lección permanece grabada en sus memorias, un faro de fe y confianza. Bajo un dosel de estrellas, Jesús y sus discípulos se reúnen en las tranquilas orillas del mar de Galilea. La noche susurra una suave despedida mientras los discípulos se preparan para descansar, con sus corazones llenos de una paz renovada. Las serenas aguas reflejan el cielo estrellado, reflejando la quietud que Jesús trae. Cada despedida es una promesa silenciosa de la mañana, un testimonio de la tranquilidad que se encuentra en su presencia. Las orillas de Galilea duermen bajo las estrellas vigilantes, acunando las esperanzas y los sueños de aquellos tocados por la gracia. Bajo la serena mirada de la luna, el mar de Galilea susurra cuentos de tranquilidad. El aire de la noche está lleno de una profunda sensación de paz. Jesús trae paz en las tormentas de la vida
cuando confiamos en Él. El mar de Galilea permanece tranquilo, bañado por la suave luz de la luna. El mar de Galilea susurra promesas de esperanza y renovación.